Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me estaban pidiendo ayuda con este problema y nos piden, demuestre que para cualesquiera dos vectores en Rn, el valor absoluto de la diferencia de sus normas es menor o igual que la norma del vector que se obtiene restando los vectores, ¿no? Que en ese caso sería u menos b. Eh, y para proceder a hacer esta demostración tenemos que recordar algunas cosas. Lo primero que tenemos que recordar es que el producto interno de un vector consigo mismo, que el producto interno es tomarle traspuesta a uno de ellos y multiplicarlo por el otro, es simplemente, no es u al cuadrado, como habíamos visto, pero sí es la norma de u al cuadrado. ¿De acuerdo? Es la suma producto nada más. Ok, si recordamos eso, entonces nos gustaría obtener una fórmula para la norma de u menos b, pero al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ser la norma de u menos b al cuadrado? La norma de u menos b al cuadrado simplemente va a ser el producto interno del vector consigo mismo. Y recordemos que este palito es simplemente la traspuesta, ¿no? La traspuesta de matrices. Transponer una resta de matrices es simplemente transponer cada una de ellas. ¿De acuerdo? Esto lo vimos en clase, pero no lo habíamos demostrado, ¿no? Ahora estamos haciendo la demostración. Mejor sigo por aquí. Entonces ahora lo que voy a hacer es distributiva. Voy a hacer u' por u, que u' por u yo sé que es la norma de u al cuadrado. ¿De acuerdo? Luego va a ser u' por b, con el menos es menos u' por b, menos b' por u. Y luego tendríamos menos b' por menos b, que sería menos por menos más b' por b. ¿De acuerdo? Y b' por b simplemente sería la norma de b al cuadrado. Observemos que acá tenemos b' por u y acá u' por b. Pero esos tipos son iguales, porque ¿qué es el producto interno de u con b? Es la suma producto de las coordenadas de u por las coordenadas de b. Y acá la suma de los productos de las coordenadas de b por las coordenadas de u, que es exactamente lo mismo, ¿cierto? O sea que esta expresión de acá no es otra cosa que u' por b. Entonces si acá tengo menos u' por b y menos u' por b, entonces tendría menos 2 u' por b. ¿Está bien? Tendríamos menos 2 u' por b. La norma de u al cuadrado, bueno, la norma de u al cuadrado queda tal cual. Y la norma de b al cuadrado también queda tal cual, ¿no? Este está aquí, estos dos términos los agrupé de esta manera y acá tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué hemos demostrado? Hemos demostrado que la norma al cuadrado de u menos b es la norma de u al cuadrado menos dos veces u' por b más la norma de b al cuadrado. Que también la habíamos visto en clase, como les digo, pero no la habíamos demostrado, ¿no? ¿Ok? Y es bien fácil de recordar esta fórmula porque se parece demasiado a la de binomio cuadrado perfecto que aprendíamos en los cursos básicos, ¿no? El cuadrado de una diferencia es el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el último elevado al cuadrado. Solamente que acá el primero al cuadrado en realidad es la norma del vector al cuadrado, ¿no? Menos dos veces el producto, producto interno, más el último elevado al cuadrado es la norma del último elevado al cuadrado. Y con esta identidad, que es válida para cualesquiera dos vectores que se desprende simplemente de lo que teníamos inicialmente, ya podemos proceder a probar lo que nos piden. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esta expresión es difícil de manejar, así que la voy a transformar en una expresión más simple, algo que me permita eh, probarlo de manera más sencilla, ¿está bien? La voy a transformar a una desigualdad que sea mucho más fácil de manejar. ¿Y cómo la voy a transformar? Nota que como yo sí sé cómo es la norma de u menos b al cuadrado, entonces lo que voy a hacer es elevar al cuadrado a este y elevar al cuadrado a este. Esto yo lo conozco, lo acabo de deducir. Y esto es fácil. Este es un número y este es un número. Entonces acá tengo el valor absoluto de un número al cuadrado. Recordemos que el valor absoluto de un número al cuadrado, si quieres a toda esta expresión llámala a, es simplemente el número al cuadrado, ¿cierto? Claro, ¿no? Porque el valor absoluto de un número tiene dos opciones, o es el número o es el negativo del número. Si lo elevas al cuadrado, como menos por menos es más, te va a quedar el mismo número. Entonces yo, al elevar al cuadrado esto es lo mismo que desaparecer el valor absoluto y cambiarlo simplemente por un paréntesis. Ahora, ¿qué tengo al lado derecho? Tengo esta expresión de acá.
Esto es el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el último elevado al cuadrado. ¿Y qué tengo al lado izquierdo? Nota que en el lado izquierdo este es un número y este es un número. Es lo de los cursos básicos. Es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. Estos son números, ¿de acuerdo? Más el último elevado al cuadrado. Entonces, nota que probar esto es exactamente lo mismo que probar esto. Y probar esto es exactamente lo mismo que probar esto. Y es lo mismo que probar esto. Y esta expresión, aunque no parezca, es mucho más sencilla que esta. Porque si notas, hay varios términos que se pueden cancelar, ¿cierto? Entonces, probar esta desigualdad es equivalente a probar esta desigualdad acá, ¿no? Esto es lo único que queda al lado derecho y esto es lo único que queda al lado izquierdo. Y ahora lo que podemos hacer es multiplicar por menos un medio a ambos lados. Como estamos multiplicando por un número negativo, la desigualdad cambia. Y acá simplemente nos quedaría la norma de u por la norma de b. Y acá nos quedaría u' por b. Y ya está. Nota que esto sí lo conocemos. Esto lo vimos como la desigualdad de Cauchy. Dame un ratito, Cauchy-Schwarz, ¿no? Esa es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces ya está. Tú sabes que esto es verdad para cualesquiera dos vectores. Tú quieres probar esto. Ya tienes tu punto de partida. ¿Cuál sería la solución de este problema? Sería esta, pues. Como tú sabes que esto es verdad para cualesquiera dos vectores u y b en Rn, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos que esto es verdad, ¿de acuerdo? Entonces, esto es verdad, entonces esto es verdad, entonces esto es verdad. Y bueno, si sacas raíz cuadrada, la raíz cuadrada de un número al cuadrado es el valor absoluto del número, pero como este número es positivo y este número también es positivo, simplemente te queda el mismo número, ¿no? Y ya está. ¿Sí se entiende? ¿Cómo deberías partir? ¿De dónde deberías partir? Deberías partir de acá, ¿no? Luego la siguiente línea sería esta, y lograrías probar lo que te están pidiendo. Ahora, alguien seguramente se queda pensativo y dirá, aguanta, ¿la desigualdad de Cauchy-Schwarz no era con valor absoluto, Alonso? Sí, pero es equivalente a esto. Bueno, no es equivalente, pero de la desigualdad de Cauchy-Schwarz se puede desprender esto. ¿Cómo así? Bueno, recordarás que la desigualdad de Cauchy-Schwarz te decía que el valor absoluto del producto interno de dos vectores era menor o igual que el producto de normas, ¿cierto? Pero hay algo que tú debes saber, y lo que debes saber es que esto es un número, y que el valor absoluto de un número siempre es valor igual, mayor o igual que el mismo número. Si no, de hecho, si el número es positivo te queda la igualdad, y si el número es negativo, como este es positivo, va a ser mayor estricto. Así que esto siempre es cierto. ¿De acuerdo? Entonces, como el valor absoluto del producto interno siempre es mayor o igual que el producto interno, porque todo número siempre es menor o igual que su valor absoluto, entonces por transitividad, ¿qué tendrías? Tendrías que u' por b siempre es menor o igual que la norma de u por la norma de b. ¿De acuerdo? Así que sí, de la desigualdad de Cauchy-Schwarz se desprende que el producto interno de los vectores es menor o igual que el producto de normas. ¿Sí? Esto es una verdad absoluta, esto es algo que tú sabes que sí es cierto. Entonces lo de arriba es cierto, entonces lo de arriba es cierto, lo de arriba es cierto, lo de arriba es cierto, y habrías probado lo que tú querías. ¿Ok? Esta sería una forma de demostrar esta desigualdad. Pero también la podríamos hacer de otra manera. De hecho, vamos a ver otra forma de demostrar este mismo problema. Esta es la más natural, ¿de acuerdo? Esta es la que de alguna u otra forma en los cursos básicos hemos empleado. Ahora vamos a hacer una solución un poco más complicada. Más complicada en el sentido de que es más creativa. Pero de hecho, en principio, debería ser ligeramente más corta. ¿De acuerdo? Veamos otra solución para ese mismo problema. ¿Cuál sería?
sería simplemente esto, ¿no? Recordemos que para que... Vamos a hacer acá un pequeño recordar. Para que el valor absoluto de un número sea menor o igual que otro número, eso solamente sucede si es que el número se quede atrapado entre el número y su negativo, ¿cierto? Es una propiedad básica que se aprende en los cursos básicos. Claro, eso es cierto si es que m es positivo. De hecho, si m es negativo también es cierto, ¿no? Porque esto te quedaría conjunto vacío, pues, ¿no? Pero bueno. Entonces, para que el valor absoluto de este número sea menor o igual que este, ¿no? Este sería como tu a chiquita y este sería como tu m. Lo que debe suceder es que la norma de u menos la norma de b se quede atrapada entre el número y su negativo. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa probar una doble desigualdad? Ah, para probar que esto es cierto, tendríamos que probar que esto es cierto. Y para probar que esto es cierto, tendríamos que probar que esto es cierto y que además esto es cierto. ¿De acuerdo? Tendríamos que probar dos cosas. Que esto es cierto y que esto es cierto. Yo voy a probar nada más una de ellas porque la otra es análoga. ¿De acuerdo? Nota que aparece resta de normas. Y tú no conoces nada con resta de normas, pero sí conoces una desigualdad con suma de normas. ¿De acuerdo? De hecho, le poníamos nombre y la llamábamos desigualdad triangular. ¿Cómo era la desigualdad triangular? La desigualdad triangular te decía que si tú tenías tus vectorcitos, ¿no? Digamos que acá tienes tu vectorcito u, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo por aquí. Y tienes a tu vectorcito b, pongámoslo por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, ya sabíamos que este b era lo mismo que este b, ¿no? Y que la suma, perdón, y que la suma era simplemente la diagonal del paralelogramo, ¿no? Este sería el vector suma, ¿de acuerdo? Ese sería u más b. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ir de este punto a este punto. Es mucho más rápido hacerlo de esta manera que ir por acá y luego ir por acá. Es decir, que la norma de este vector siempre es menor o igual que la suma de normas, ¿no? Y esta era una desigualdad que nosotros sabíamos que era verdadera para cualesquiera dos vectores en Rn. Entonces, voy a emplear esto para demostrar esto. ¿Cómo? Nota que en la desigualdad triangular solamente aparece sumas. Entonces, yo para probar esto, vamos a llamarlo 1, para probar esto, yo lo que voy a hacer es simplemente acomodar los términos para que aparezcan sumas. Es decir, voy a pasar el a sumar y el a sumar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo mismo que probar esto de acá. Si yo logro probar esto, sería lo mismo que probar esto. Y si logro probar esto y con la misma técnica pruebo esto, habría probado lo que quiero. Y eso. Y probar este es un poco tricky. Pero si haces el mismo dibujito, pero ahora con la resta, que la resta es simplemente la diagonal secundaria, digamos, te va a salir exactamente lo mismo. ¿Cómo vamos a probar esto? Nota que este es nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Esto no lo tenemos. Este es nuestro objetivo. Vamos a hacer un poquito de magia, mira. ¿Qué es la norma de B? La norma de B es lo mismo que B, perdón, la norma de B es lo mismo que U más B menos U. ¿De acuerdo? B es lo mismo que U más B menos U. De hecho, se cancelan las U y te queda B. Y ahora, alguien se preguntará, ¿y por qué estoy haciendo eso? De hecho, podría haber puesto 2U más B menos 2U o cualquier otra expresión parecida, ¿no? Podría haber descompuesto B de cualquier otra forma. Bueno, la descompongo de esta manera para que aparezca justamente lo que yo quiero, pues, para que aparezca mi objetivo. Ok, no está apareciendo U menos B, está apareciendo B menos U, pero al menos ya tengo un avance. Ahora, ¿qué cosa yo sé? Yo sé que la desigualdad triangular te dice que si tú estás calculando la norma de una suma de vectores, entonces eso es menor o igual que la norma de cada uno de los vectores. Mira, acá estamos calculando la norma de una suma de vectores. Entonces la desigualdad triangular, ¿qué te dice?
te dice que esto va a ser menor o igual que la norma de cada uno de los vectores. Y mira tu objetivo. Ya lo hemos separado, es extremadamente parecido. Solamente nos falta un último paso. Nos falta un último paso. De hecho, para ser justos, acá sería igual. Tú sabes que b menos u es este vector y u menos b es simplemente girar el vector 180 grados. Es decir, que él, al ser el negativo de él, tienen el mismo tamaño. ¿Está bien? Es decir, que la norma de b menos u, como habíamos visto en clase, es lo mismo que la norma de u menos b. Y ya está. ¿Qué acabamos de demostrar entonces? Acabamos de demostrar justamente lo que queríamos. Acabamos de demostrar que la norma de b, mira esto, si te quedas con el comienzo, acabamos de demostrar que la norma de b es menor o igual que la norma de u más la norma de u menos b. ¿De acuerdo? Entonces, si me permites quedarme con esos términos, tendríamos justamente lo que queríamos. ¿De acuerdo? Si quieres, para que esté completo, voy a poner esto, ¿no? Esta cosita de acá. Uy, perdóname. Perdóname. Esta cosita de acá. Wow. No sé qué pasa. Y ahora sí. Es igual a esto, ¿no? Y te decía, si tú te quedas con el lado eh, con el cual comenzaste y a lo cual tú llegaste, acabas de probar esto, pues, ¿no? Acabas de probar que la norma de B es menor o igual que la norma de U más la norma de U menos B, que era justamente lo que querías, ¿no? ¿De acuerdo? Que era esto, que era lo mismo que esto. Análogamente, igualito, con la misma descomposición, prácticamente se prueba esto, tendrías esta doble desigualdad, que es la definición de que el valor absoluto de un número sea menor o igual que otro, ¿no? Bueno, no es la definición, pero es algo que se desprende, ¿no? Es una propiedad bastante básica. Y ya está. Entonces ya tienes dos formas de hacer el problema, ¿no? Esta es la más natural. Esta es la misma técnica que utilizabas en tus cursos básicos, ¿no? Tú quieres probar esto, hacías como tu borrador, ¿cierto? Comenzabas a operar. Llegabas a una verdad absoluta y decías, ah, ya, ok, ya encontré mi punto de partida. De ese punto debería partir. Porque claro, tú no puedes partir de tu objetivo, eso está mal, pues. Pero al transformar tu objetivo en algo más manejable, te logras dar cuenta de cuáles son los pasos que deberías hacer, ¿no? De hecho, otra cosa que vimos es que si acá fuese más, en este problema no lo hemos necesitado, pero para demostrarla sería exactamente lo mismo, ¿no? Si acá fuese más, entonces la fórmula que tendrías con el más, acá sería simplemente esta con más, ¿no? Que también es importante conocerlo. ¿De acuerdo? Y bueno, eso sería todo. Espero que la solución del ejercicio haya sido de su agrado. Gracias, chicos.